Jesús, misericordioso. No sois vosotros los que hablarán, sino el Espíritu de vuestro Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante los gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrastrados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Un hermano denuncia a su hermano para que lo mate, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este viernes maravilloso donde nosotros hoy escuchamos la palabra de Dios, donde hoy oímos esta palabra hermosa del Evangelio de San Mateo, nos mueve, queridos hermanos, a tener el compromiso o aumentar el compromiso de lo que el Señor nos va regalando el día a día. ¿Cuánto nos estamos comprometiendo con el Señor? O mejor aún la pregunta, ¿cuánto nos está regalando el Señor? Y nosotros no estamos acatando a ese compromiso que el Señor me está llamando. Hoy el mensaje, por medio de la palabra de Dios, reflexionamos, pero antes vamos a pedir al Señor Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que venga sobre nosotros, que tenemos muchas veces la mente débil, pero que el Señor nos fortifica, como lo dice: no son ustedes los que hablarán, sino el Padre el que hablará por ustedes. Que hoy el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, sobre nuestra conciencia, sobre nuestro corazón, que nos mueva la gracia de la conversión. Por eso hoy, en este día maravilloso, querido hermano, que nos escucha a través de este canal, de su canal, Testimonio de Sanación, le pedimos hoy que pidamos por la sanación del Padre Cristóbal Araujo, que pidamos por la sanación de tus familiares, que pidamos por la sanación de todos esos hermanos que no conocemos, pero que nosotros sabemos que están en dificultad, que están pasando penumbre, que están pasando muchas circunstancias difíciles, pero que en medio de la dificultad sabemos nosotros que aparece el Señor, que el Señor aparece dándonos una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Hoy me llené de tanta alegría cuando el Padre Cristóbal le dijeron: bueno, Padre, hay que trasladarlo a otro lado para poder hacer un cultivo, para poder hacer el TAC de toras. Y yo me preocupaba porque decía, este compromiso que hay con esta enfermedad es de saturaciones, y al caminar pues la cosa se coloca un poco
más difícil, pero en el nombre del Señor había que hacer esto y en el nombre de Dios Todopoderoso, pues fuimos. Y qué alegría, hermanos, cuando la reacción del sacerdote, de nuestro sacerdote, de su canal Testimonio de Sanación, había reaccionado bien, sin cansancio, solamente un poco de cansancio cuando llegó de vuelta a la otra clínica. Y bueno, gracias al Señor, esperando esos resultados del día de mañana, pero sabemos que el Señor va colocando las manos, sabemos que el Señor va colocando aquella sanación en cada persona. El Señor te utiliza a ti, querido hermano, para que seas tú el que sane los enfermos, el que cure los leprosos. Bien lo decía el Evangelio de ayer, bien lo decía la liturgia de la palabra del día de ayer. Queridos hermanos, busquemos la maravilla del Señor y démosle gracias al Señor por esa maravilla. Lo decía ayer el Salmo, y por eso pidamos al Señor la gracia, la alegría plena del Espíritu Santo. Hoy, mis queridos hermanos, pues pidámosle al Señor el Espíritu Santo, dador de luces, dador de dones, y sobre todo pedir discernimiento para poder entender su santa y divina palabra. Por eso repitamos: Santo y Divino Espíritu, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza en nosotros fuerza de conversión. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios en su canal Testimonios de Sanación. Qué alegría, queridos hermanos, que usted hoy escuche esta palabra que es para nosotros, que es para escucharla, que es para consentirla en nuestra vida, en nuestro corazón. Jesús les habló en aquel tiempo a sus discípulos y que les dijo: miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Y nosotros, cuando predicamos y anunciamos la palabra de Dios, eso es lo que escuchamos. Muchas veces críticas, muchas veces nos quieren tratar de decir que no sabemos, tratar de decir: este no sabe predicar, tratar de decirnos por qué predica, de dónde salió. Eso ya pasó con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos dice ahora: vayan, que los envío como ovejas en medio de lobo. Nosotros estamos anunciando la palabra de Dios, y al lobo, que es el demonio, no le gusta que nosotros le digamos al pueblo que ha venido el Salvador, que ha venido Jesús y que viene a salvarnos, a liberarnos de las garras del enemigo. ¿De cuál enemigo? Del demonio. Muchas veces pensamos nosotros que el enemigo es el vecino, que el enemigo es aquel que no nos quiso poner gasolina, que el enemigo es aquel que no quiso hacernos tal favor. No, hermanos. Tenemos un enemigo con el que tenemos que luchar y se llama el demonio. Y el demonio está en las enfermedades, el demonio está en todas las cosas. La situación que está pasando nuestro sacerdote, el padre Cristóbal Araujo, es una situación que el demonio colocó en esa persona que sacó este tipo de virus, porque no fue el Señor que lo creó, no fue Dios que consintió esta locura, no, es el demonio que hizo el consentimiento en la mente de este hombre. Por eso la palabra de Dios nos invita a nosotros a no consentir los pensamientos impuros. Esta persona consintió ese pensamiento y ahí está. Ya automáticamente, ¿cuántos millones y millones de personas han fallecido a causa de esta enfermedad? El Señor le dice: sean pues precavidos como la serpiente. Precavidos como la serpiente. Nosotros podemos observar que cuando la serpiente ella va a dormir, pues ella está enrolladita, pero con la cabecita hacia afuera, activa, pendiente. Pues así nosotros necesitamos estar pendientes con la oración, porque puede llegar en cualquier momento el lobo y nosotros no sabemos
cómo vamos a reaccionar. Por eso el Señor pasa en una segunda parte y dice, pero sencillos como la paloma. Sean precavidos o sean astutos como las serpientes y precavidos como la paloma. Apreciados hermanos, nosotros como cristianos necesitamos saber la nobleza de una paloma, y por eso nosotros siempre que hablamos acerca del Espíritu Santo o queremos manifestar el Espíritu Santo por el medio de una imagen, allí aparece una palomita. Cuando el Papa Francisco visita un país o cualquier comunidad, allí tienen una palomita, el significado de la paz. ¿Y quién da la paz? El Espíritu Santo. Por eso nosotros escuchamos, sean sencillos como la paloma. Puede llegar el lobo a tratar de comerse las ovejas y nosotros necesitamos tener mucho conocimiento para poder defender las ovejas y no dejar que el lobo se las arrastre. No podemos permitirlo. Por eso nosotros necesitamos prepararnos con la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos nosotros manifestar a nuestros hermanos, a nuestra población, que hay una palabra intensa para que nosotros podamos deshacernos del lobo y quitarlo del camino. Por eso dice el Señor, cuídese de los hombres. Cuídense de los hombres porque ustedes los arrastrarán ante los consejos y los azotarán en las sinagogas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos de repente criticados, juzgados, incluso hasta condenados en las sinagogas de aquellos hermanos separados? Y dicen que nosotros pues que somos de repente que somos idólatras, que somos adoradores de imágenes, que somos adoradores de la cruz, que tenemos toda esa clase de adoración. Y no paremos de contar cuánta barbaridad hablan de nosotros. Pero también necesitamos hacer caso al Señor cuando decimos ser astutos. Porque muchas veces el demonio actúa en esas personas. Y necesitamos ser astutos porque a nosotros no nos importa el demonio. A nosotros nos importa salvar el alma de ese hermano. Por eso necesitamos ser sencillos, astutos, para llegar al fondo del corazón de ese hermano por medio de la palabra de Dios y salvarlo, traerlo de vuelta a la iglesia. Yo creo que más que discutir o más que pelear con nuestros hermanos es tratar de convencerlo con la palabra de Dios que está equivocado, que se ha errado y que necesita volver a la iglesia verdadera. ¿Por qué? Más adelante el Señor va a explicárnoslo. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos ser llevados ante los gobernantes y vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Por causa del Señor. Tendremos que dar testimonio ante ellos y a los pueblos paganos. Nosotros muchas veces tratamos de llevar el mensaje de salvación ante muchos hermanos paganos, ante muchos publicanos, ante fariseos, y nosotros hemos reconocido como católicos que nosotros somos enviados del Señor y no necesitamos clasificar a quienes vamos a predicar la palabra de Dios, porque nosotros escuchamos una voz del Señor en el Evangelio de San Mateo 28:16 siguiente: se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, y el Señor nos envía. Vayan pues, anuncien el Evangelio a toda criatura. El Señor no dijo que solamente fuese a los católicos. El Señor no dijo, mire, hay unos católicos, voy a hacer una iglesia y esa iglesia va a ser la católica. No, hermano, ya se había fundado la iglesia y el Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, anuncien el Evangelio a toda criatura. Y toda criatura es nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos separados, los hermanos que nos critican, los paganos, los publicanos, los fariseos y todos los que nosotros estemos ahí. ¿Qué van a hacer los hermanos, los paganos? Pues lamentablemente no les va a gustar cuando nosotros le anunciamos la palabra de Dios.
pero hay otros que sí van a escuchar la palabra y que van a llegar al redil, pero otros no. Ellos van a querer cuenta de lo que nosotros estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a ser arrastrados y nosotros tenemos que escuchar la voz del Señor cuando nos dice: no se preocupen, no se preocupen. ¿Por qué? Porque ustedes están anunciando el mensaje de salvación, dice la palabra de Dios. Y es como cuando nosotros vamos en una moto y nos para los cuerpos de seguridad del Estado y nos dicen: ¿por qué no carga el casco? Y nosotros nos colocamos bravos. Y así lo hacen nuestros hermanos publicanos, los pecadores, los paganos y como puedan llamarse. Nosotros vamos a actuar de esa manera. ¿Por qué el casco se quedó en casa? O no lo quise traer, o no sé qué barbaridad podemos decirle a esa persona, a ese agente de seguridad. Pero en realidad la gente está preocupado por nosotros, porque si nosotros nos caemos de esa moto, pues se nos puede romper la cabeza. Decía el padre Daniel, pues van a dañar el asfalto con la cabeza. Y nosotros no observamos eso. Aquí la palabra nos dice que por causa del Señor vamos a ser llevados ante los gobernantes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando la palabra de Dios para la salvación. Pero cuando eso llegue, no nos preocupemos. No nos preocupemos por ofender. No nos preocupemos por tratar de nosotros excusarnos o defendernos con palabras obscenas o discutiendo o tratando de hundirnos más. No, preocupémonos por la oración. Preocupémonos ante nuestros hermanos separados por la oración para que el Espíritu Santo sea el que hable por nosotros. Y el Espíritu Santo nunca va a decir malas palabras. El Espíritu Santo nunca va a actuar de mala forma. El Espíritu Santo siempre nos va a decir una palabra de Dios para que nosotros actuemos ante nuestros hermanos. Por eso hoy la palabra es especial. Un hermano denunciará a otro hermano para que lo maten. Y al matarlo, al asesinarlo, a destruirlo, al meterlo en la cárcel, ese hermano va a dar cuenta de que ese hermano quería actuar de buena manera para la salvación. De incluso, queridos hermanos, Jesús dice: ustedes serán odiados por todos. ¿Por qué? Por causa mía. Pero el que se mantenga firme, ¿cuántas tribulaciones vivimos nosotros dentro de la madre iglesia? ¿Cuántos nos critican? ¿Cuántos hermanos muchas veces nos han apoyado, pero cuando ven que nosotros vamos tratando de superar y que vamos tratando de pedirle más al Señor porque estamos actuando bien y porque el Señor dice: bueno, el que tenga más se le dará más, pero no hablemos de dinero y de cosas, no, de espiritualidad, de consejo. A mí me gusta mucho el don de consejo. Muchas de las personas que vienen y me dicen: ministro, acá las personas me dicen discípulo, quiero que me ayudes en esto. Y ahí estamos, tratando la manera de lo posible de ayudar a la persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos indica a nosotros: cuando a ustedes lo persigan en una ciudad, huyan, vayan a otra. No se preocupen, vayan. Cuando ustedes, queridos hermanos, no los acepten en una comunidad, pues lamentablemente usted tiene que irse de esa comunidad y tratar de anunciar la palabra de Dios, porque hay que anunciarla a todas las naciones, a todos los pueblos y a toda criatura. Por eso la palabra termina el día de hoy en el versículo 23 diciendo: cuando ustedes los persigan, huyan de esa ciudad a otra. Les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que nos da la fortaleza. El Hijo del Hombre es el que nos da la fe, el que nos da la guía, el que nos da la alegría de compartir la palabra, de seguir el mensaje de salvación. Hermanos, nosotros necesitamos ser astutos, pero también muy sencillos como esa paloma. ¿Para qué?
para ganarle al demonio la pelea. Nosotros somos más. Los buenos somos más. Tú eres bueno. Tú, como dice el salmista, eres una maravilla creada por el Señor. Tú eres esa gran maravilla que el Señor ha creado y que el Señor no se ha arrepentido de haberte creado, porque tú has sido elegido para algo acá, para dar un testimonio, o para dar un consejo, o para dar catequesis, o para algo. El Señor ha trazado ese destino de llegar. Por eso el Señor dice en el Salmo 36, el Señor es quien salva al justo. El Señor es el que nos salva. No es el hombre el que viene a salvar al justo. No es el hombre el que viene a tratar de acomodar las cosas, de acomodar los países, de acomodar las comunidades, de acomodar esta pandemia. No, es el Señor el que salva a los justos. El Señor es el que nos salva a nosotros. Pidámosle al Señor que nos cubra con su sangre preciosa. Pidámosle al Señor que cubra al Padre Cristóbal Araujo con su sangre preciosa. Que el Padre Cristóbal, por la sangre de Cristo que tiene poder, se sane, se salve. Y que nosotros, por esa misma preciosísima sangre, podamos nosotros escuchar la palabra de Dios y alcanzar siempre la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, gracias por escuchar la palabra de Dios. Les habla Tony Márquez, el ministro extraordinario de la palabra y de la comunión, el discípulo. Por eso, invitarles pues a mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida. Allí estamos orando por el Padre Cristóbal. Y bueno, mañana, si el Señor me lo permite, estaremos en vivo en Facebook. Allí vamos a tratar de buscar Tony Márquez. Allí vamos a estar en vivo y vamos a orar por el Padre Cristóbal Araujo. Con el favor del Señor, que bueno, pueda escaparme un momentico, porque de verdad no quiero dejar al Padre solo ahorita, porque hoy pues en un momentico hemos estado buscando la comidita, buscando cosas y bueno, grabando el Evangelio para que ustedes y yo tengamos esa fuerza fructífera de recibir la palabra de Dios. Pero mañana 3 de la tarde estaremos en Facebook, Tony Márquez, con el favor de Dios. Ánimo, ánimo, porque el Padre va reaccionando. Gracias por sus oraciones, gracias por la bondad que han tenido en las donaciones para las medicinas del Padre Cristóbal y para todos los exámenes. Hoy pues fue una clase, una serie de exámenes que se le han hecho, pero bueno, vamos bien, dándole victoria al Señor, que es el que vence, a Cristo, que es la corona del mundo y que vence toda corona usurpadora y toda corona de maldad. Que el Señor Todopoderoso, nos despedimos saludando a Mamita María. ¡Ánimo! Yo te sé, María, llena de gracia, soy contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena por nosotros pecadores, ahora, notamente. Amén. Hola, hermanito. Saludos. Saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga. Chao.